No sé quién me habla, perdón. No sé. ¿Estamos? Yo le estoy hablando. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted cuenta con 20 minutos para desarrollar la solución del caso, los fundamentos. Sí. 20 minutos máximo, ¿verdad? 20 minutos. Máximo, sí. Luego del tiempo que usted decida emplear para esa actividad, el tribunal le puede dirigir preguntas para que amplíe o precise cuestiones atingentes al desarrollo teórico de su decisión. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muy bien. Antes que nada, quiero decir que cuando comencé a leer este caso, yo me sentí en una función jurisdiccional plena, separada de la función acusatoria, requirente, persecutoria o investigadora, que es la que debe tener el actor. Por lo tanto, yo he debido tomar los hechos tal como están presentados y he debido pensar que tales hechos son los hechos que el fiscal, es decir, yo me imaginé que el fiscal le estaba intimando estos hechos al imputado. Son estos hechos que le ha intimado, son estos hechos que le ha, por los que ha acusado. Es esta base fáctica en base a la cual se ha desarrollado el debate. Esta base fáctica es la que me está constriñendo a mí y me está obligando a decir algo sobre esto, sobre estos hechos que yo veo, ¿sí? Digo esto por el principio de congruencia, que está receptado, ha sido elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la provincia y que es el que, como bien digo, me ata en cuanto a los hechos. Sin embargo, me permite hacer una digresión respecto a la calificación jurídica de estos hechos, es decir, cuál va a ser el derecho aplicable. Digo esto en virtud del principio del iuria novit curia, es decir, uno no está en desmedro del otro, ¿sí? En tal carácter, si yo he debido pensar el caso como que a Patricia y Sergio se le ha imputado el delito de defraudación por suscripción engañosa y desbaratamiento de derechos acordados, yo puedo decir que los hechos intimados o los hechos imputados a mí como juez no me habilitarían a consentir con el fiscal en esta calificación jurídica. Quiero ser clara con lo que estoy diciendo. El hecho me da una fecha, el 11 de junio de 2010. En esa fecha, Patricia y Sergio desplegaron una conducta, fueron a la escribanía y, mediante ardid o engaño, lo obligaron o lo constriñeron a Miguel, que es el padre, a hacer una cesión gratuita de derechos sucesorios, ¿sí? El caso continúa diciendo que con dicho accionar el mencionado, es decir, Miguel, imposibilitó la entrega del inmueble a su hermano Alberto G., tío de los imputados, a quien había cedido verbalmente los derechos sucesorios sobre el inmueble en la parte que le correspondía a cambio de la entrega de un dinero. Yo no tengo sucesión temporal de esos hechos, es decir, no me dice que una cosa fue en un momento y la otra fue en otro momento, ni me dice que fue en el mismo momento. Sí, lo que me dice el caso es que se considera probado que los hermanos Patricia y Sergio conocían el acuerdo verbal de su padre Miguel con su tío Alberto y la entrega de la suma de dinero, pero no tengo el elemento temporal. Es decir, yo no sé si eso ellos lo sabían previo a llevarlo al padre a la escribanía o no. Eso a mí me cambia completamente el enfoque del caso. ¿Por qué? Porque si los dos hermanos sabían que había un acuerdo entre el padre y el tío y sabían que el tío le había dado el dinero al padre antes de llevarlo al padre a la escribanía, el hecho de llevarlo al padre a la escribanía era un ardid o un engaño desplegado tendiente a obtener el desplazamiento patrimonial del padre hacia ellos. Ahora bien, si usted me permite, yo le voy a interrumpir para hacer una precisión, sí, porque tiene que ver con la comprensión que del caso tengan los postulantes. Del texto del caso surge con toda claridad, y así debe ser entendido, que si se refiere
como circunstancia que debe ser asumir como probada en la causa, luego de recepcionar la prueba y alegado su mérito, que se tuvo por acreditado el pleno conocimiento por parte de los hermanos, es obvio que ese conocimiento es previo a los hechos, porque un conocimiento ulterior a los hechos resultaría absolutamente irrelevante. Usted debe entender con una elemental semántica que cuando se acredita el conocimiento que los imputados poseyeran acerca del acuerdo verbal preexistente entre su padre y su tío, es porque ese conocimiento era previo a la suscripción de la escritura traslativa que perjudica de entrada, por supuesto, al tío. De otro modo, no tendría sentido incorporar un elemento posterior al hecho. ¿Cuál es el hecho? La firma y la escritura. Entonces, si usted dice, no, pero no hay una precisión acerca de cuándo los hermanos conocieron de la existencia del acuerdo verbal. Si ese conocimiento era posterior, se lo hubiera aclarado concretamente y no tendría ninguna relevancia. Es obvio que se está refiriendo a un conocimiento previo y esa es la secuencia. Primero se dice el conocimiento por parte, también luego la escritura y finalmente que el acuerdo verbal nunca fue formalizado. Bien. Entonces le aclaro esto porque nunca, ninguno de los postulantes no lo dudó pensaron sobre de esta punto. manera. ¿Me entiende? Pero puede si no, ser, ese conocimiento yo tengo posterior, una solución alternativa del caso en el caso que yo lo haya comprendido mal, pero quiero que me comprenda qué es lo que me indujo a error a mí. En el caso hay una sola fecha, que dice el 11 de junio de 2010. No tengo otro dato, no tengo otra fecha. Yo si fuera juez no sé si puedo suponer que eso fue en una sucesión temporal distinta. ¿Cuál fue la sucesión temporal? Y otro tema que también tomé yo como dato es que dice, con dicho accionar, el mencionado, es decir, Miguel, imposibilitó la entrega del inmueble a su hermano Alberto G., es decir, como si fuera una conducta del mencionado. ¿Se entiende? No. Sin relación con la conducta de los hermanos. Es decir, yo tomé como que los hermanos defraudaron al padre, pero sin embargo, como una consecuencia necesaria, pero no buscada, ni querida, ni dolosa, ¿sí?, se produjo el desplazamiento patrimonial del tío hacia el padre. No sé si se entiende, porque el padre había vendido al tío, había hecho una cesión de los derechos sucesorios mediante dinero, pero a mí no me consta que los hermanos lo supieran y lo supieran antes de llevarlo a la escribanía. Perdón, expresamente dice, se tuvo acreditado el pleno conocimiento por parte de los hermanos de la existencia del acuerdo verbal, si usted quiere, de la preexistencia del acuerdo verbal. Es que si no, no habría caso. Si no, no habría caso. Yo lo tomo como que hay un caso y bueno, yo lo resuelvo en base del lluvia. Todos los participantes han perfecto, tenido... por eso yo lo aclaré de antemano. Porque y por otra parte, no es necesario demostrar exactamente qué día adquirieron el conocimiento en la imputación, salvo que usted opine lo contrario. Pero o sea, lo que se sabe y lo que se tiene por acreditado es que previo al día que se firmó la escritura tras la de cesión de derecho hereditario, ellos sabían que existía un acuerdo entre Miguel y Alberto. Pero yo lo que quiero que usted me comprenda es lo siguiente, si el fiscal me trae esto y esta fue la imputación, yo no puedo suponer cuándo lo supieron a eso. Usted no está suponiendo nada, usted sabe por la sintaxis y por la semántica, más que la sintáxica lógica del suceso, que evidentemente el conocimiento algo tuvo que ver en la complejidad del caso, porque sin ese conocimiento previo, como señaló el colega, no hay caso. Simplemente está la actitud de los hijos que por la razón que fuera adquieren una anticipación sin perjudicar a nadie. No, no hay caso. Hay un análisis de un caso que no constituye una figura típica. Pero estamos en recepcionar la causa y alegado su mérito en definitiva. Hay un fiscal que acusó, hay una defensa que nunca lo argumentó. Yo le puedo decir, la defensa nunca argumentó una situación semejante. La defensa se limitó a decir acá no hay ardido engaño, nada más. Pero es que la defensa no necesitaría hacer nada. En todo caso, quien tiene que tener una actitud más requirente... Doctora, vamos a hacer una cosa. Asuma como cierto y limítese a esto. Asuma como cierto. Yo le tengo que decir cuál es el caso. ¿Cuál es el caso? El conocimiento que poseían los hermanos de un acuerdo previo, verbal, celebrado por su padre con su tío. Sobre la base de ese conocimiento verbal previo y en la necesidad de procurar un provecho indebido para sí, emplean al padre, ignorando según se dice en el caso, la naturaleza y el tenor del instrumento que iban a pasar ante el escribano, para que precisamente el padre le ceda aquellos derechos que previa y verbalmente le había cedido a su hermano con daño del patrimonio del hermano.
asúmalo como tal al caso. Perfecto. Y escuchamos su decisión. Sí, sí, sí. En ese caso, mi decisión es imputarle el delito de desbaratamiento de derechos acordados a los dos hermanos como sujetos activos y siendo el sujeto pasivo el tío de los dos hermanos, existiendo un desplazamiento patrimonial y existiendo todos los elementos típicos del delito, ¿verdad? La defraudación por suscripción engañosa de documento es una acción típica, sin embargo no reviste antijuridicidad, por eso me detengo en el análisis sin llegar a decir que es culpable por parte de los hermanos, porque considero que está subsumida en el artículo 185 del Código Penal. De manera que concuerdo con el fiscal respecto a la figura típica del desbaratamiento de derechos acordados y no a la de defraudación por suscripción engañosa de documento. Respecto a la pena, no tengo nada que observar en cuanto se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el Código Penal para esa clase de delito. Así es. Usted señaló que excluiría la subsunción jurídica atingente a la defraudación por suscripción engañosa de documentos, invocando la cláusula eximente del artículo 185 del Código Penal. ¿Considera usted que de no concurrir o de no tener esta previsión legal, vale decir, si no existiera esa cláusula directamente que permite levantar la pena cuando se trate de determinados hechos contra la propiedad entre parientes, sí, hubiera podido ser posible una condena con relación a la víctima padre? ¿Considera que el padre en todo caso también está perjudicado por el comportamiento de sus hijos? Los elementos del delito estarían dados en la conducta, encuadran el tipo y el ardid lo veo también, sí, creo que están dados los elementos del tipo penal. O sea que en principio, según colijo de lo que usted responde, habría dos víctimas, el tío y el padre. Exactamente. Solo que no puede pronunciarse con relación al hecho que tiene por víctima al padre, porque concurre una cláusula eximente en razón de parentesco. Exactamente, eso estoy diciendo. La respuesta. Sí. ¿Y de qué modo intervendría el padre entonces, más allá de su rol de víctima, con relación al hecho que ejecutan los hijos respecto del tío? ¿Cuál sería la cualidad jurídica con la que el padre aporta a la materialización de la estafa que consuman sus hijos con respecto al tío? Evidentemente que es ha prestado una colaboración imprescindible para la realización del tipo penal, pero incurriendo en un error, es decir, se podría decir que es un partícipe necesario, pero en realidad sin tener el dolo de cometer el delito. Sin dolo. ¿Y entonces cómo se llama esa intervención que alguien presta sin dolo en un proceso que reconoce el aporte de otras personas que están detrás de este sujeto? Por ejemplo, en este caso, los hijos. ¿Es un autor mediato? No. ¿Quién sería autor mediato?
Los hijos. ¿Y el padre? Sería el autor material. ¿Podríamos decir un instrumento? Sí. Bueno, muchas gracias de mi parte. Muy bien. Sí, yo dos preguntas. La cláusula del 185, a su juicio, ¿qué dispositivo de exhibición de pena contempla? A mi criterio puede verse como que exime de la antijuridicidad. Eximen de la antijuridicidad. ¿Y qué Sí. entiende usted por la Es exhibición? decir, es típico, encuadra en una figura típica, pero siguiendo con el análisis del ordenamiento, no es antijurídico, porque está avalado por otra normativa legal. ¿Y cómo se llama ese instituto que avala el comportamiento, según usted? ¿Contemplado en el 185? ¿Qué es materialmente? Sí, sí. ¿Qué factor qué eximente es? ¿Cuál es su denominación jurídica? ¿Cómo? ¿Cuál es su denominación jurídica? Usted lo invoca para no condenar a los hermanos por Exactamente. el tipo penal de suscripción engañosa. Exactamente. No recuerdo el nombre, sé que exime de la antijuridicidad del hecho. No Bueno. recuerdo el nombre. Y otra pregunta. Usted dijo respecto de la pena solicitada... Perdón, ¿exime de la antijuridicidad del hecho, dijo? Típico, sí. No entiendo la respuesta, Sí, perdóneme. exime de la antijuridicidad, no es un hecho antijurídico. Ajá, ¿está hablando de causa de justificación? O sea, la cláusula del artículo 185 sería para usted una circunstancia que exime de la antijuridicidad del hecho. Esa Sí. es la respuesta. Perfecto. Y respecto a la pena, usted dijo que no tiene nada que observar porque se encuentra dentro de los parámetros. Sí, Sin se encuentra embargo, dentro de la escala, sí. se encuentra dentro de la escala. ¿Usted receptaría entonces la pena pedida por el fiscal? Eso significa que no tiene nada que observar. El fiscal pidió 2 años de prisión, de ejecución condicional. De ejecución condicional. Entiendo bien, usted lo condenaría por 2 años de ejecución condicional. Ujú. Sin embargo, en la petición del fiscal, el fiscal realiza esa determinación de la pena porque le imputa precisamente 2 ilícitos, la suscripción engañosa y el desbaratamiento. Y usted le aplicaría los 2 Exacto. años solamente por el desbaratamiento, porque para la otra situación usted la considera justificada, ¿es así? Exactamente, sí. ¿No advierte usted una incongruencia? Sí, en sí, ello? sí, advierto la incongruencia. No la había advertido en principio, pero advierto la incongruencia, sí. Gracias. No, no. Doctora, bueno, le agradecemos. Lamento Bueno. que no haya entendido. También le debo decir que durante las 3 horas que usted tuvo para preparar su examen, si acaso cabía alguna duda en la intelección de algún presupuesto del caso, precisamente algún integrante del jurado o inclusive a través de la gente que oficia muy gentilmente de coordinadores de toda esta celebración hubieran podido clarificárselo en el momento oportuno. Pero usted no Muy bien. manifestó ninguna duda en ese momento, ¿verdad? En el momento de cuando se le planteó el caso. Yo, no, porque lo interpreté de esta manera. Yo si lo interpreté de manera errónea, la verdad que no lo sabía. no me Bueno, di cuenta. muchas gracias, doctor.